Si te atreves a entrar con ese vestido carmesí, me caso contigo ahora mismo. Si te atreves a entrar con ese vestido carmesí, me caso contigo ahora mismo. La voz de Santiago Velarde cortó el aire del salón como una cuchillada. Las risas se encendieron alrededor, cristalinas y crueles, rebotando entre los espejos dorados del Palacio de la Luz. Él, con su traje blanco impecable y una copa de vino caro en la mano, miraba a la joven frente a él con una sonrisa de soberbia y juego. Ella se llamaba Camila Reyes, una mesera de 27 años, con el cabello recogido y las manos temblorosas por el cansancio. En su delantal manchado brillaba una gota de vino derramado, y en sus ojos el reflejo rojo del vestido que todos admiraban, el mismo que Santiago había usado para humillarla. Nadie dijo nada, pero el silencio pesó más que el lujo del lugar. Camila bajó la mirada, respiró hondo y apretó la bandeja hasta que un pequeño corte en su dedo sangró. El dolor fue real, la vergüenza también. Ese instante la marcó más que 1000 insultos. En ese salón lleno de aplausos falsos nació una promesa muda, tan ardiente como el color del vestido. Si ahora mismo estás viendo esto con tu teléfono en la mano, escribe en los comentarios: ¿qué harías tú si una sola frase cambiara tu destino? Esa noche, cuando las luces del palacio se apagaron y la ciudad de Guadalajara respiraba entre neones y sombra, Camila Reyes regresó a su pequeño cuarto en el barrio de Oblatos. El uniforme aún olía a vino y perfume caro. Sobre la mesa, su madre, doña Teresa, la esperaba con una taza de café tibio. ¿Otra vez tarde, hija?, preguntó con voz cansada. Camila asintió, sin fuerza para explicar. En la pantalla del televisor aparecía el mismo hombre que horas antes la había humillado. Santiago Velarde sonreía frente a las cámaras, mientras los periodistas aplaudían su nuevo éxito. El vestido carmesí, símbolo de la elegancia mexicana. Camila observó la imagen, inmóvil, con el rostro iluminado solo por la luz azul del televisor. No era rabia lo que sentía, era una mezcla de tristeza y fuego, una herida recién abierta que pedía transformarse en algo más. Se levantó despacio, se acercó al espejo agrietado de la pared y escribió con el dedo manchado de sangre seca: promesa. Hoy empiezo por mí. Afuera, el ruido de la lluvia golpeaba el techo de lámina, pero dentro del cuarto había un silencio sagrado, el tipo de silencio donde nacen los cambios verdaderos. El amanecer llegó gris sobre los techos de Guadalajara. Camila abrió los ojos antes que el gallo cantara y sintió el peso del cansancio en los brazos, pero algo en su pecho había cambiado. Ya no era vergüenza, era determinación. Mientras hervía agua en una olla vieja, observó sus manos con atención. En el dedo índice, el pequeño corte de la noche anterior se había cerrado dejando una línea rosada, fina, casi invisible. La tocó con cuidado y sonrió apenas. A veces, pensó, las heridas no son castigo, son recordatorios. Se vistió con su uniforme limpio, amarró el cabello y salió al amanecer, entre el olor a pan recién hecho y gasolina. La ciudad despertaba con prisa, y ella caminaba con una calma nueva, como quien lleva un secreto en el alma. Al pasar frente a un escaparate, vio el reflejo del vestido rojo en una pantalla de televisión, y por un instante se detuvo, respiró hondo y murmuró: algún día no seré quien limpia el brillo de otros, sino quien lo crea. Tietes. Y fue justo en ese pensamiento donde el destino empezó a mover sus hilos, llevándola al lugar donde su promesa encontraría la forma más inesperada de cumplirse. El sol de la tarde
caía sobre los edificios viejos de Guadalajara cuando Camila Reyes empujó la puerta oxidada del pequeño gimnasio del barrio Santa Tere. El aire olía a metal, sudor y jabón barato. Un grupo de mujeres golpeaba los sacos de arena con furia, marcando el ritmo de la música que salía de una bocina vieja. Detrás del mostrador, una mujer robusta, de mirada firme y coleta apretada, la observó con curiosidad. ¿Primera vez?, preguntó. Camila asintió. Quiero cambiar. La entrenadora, que se llamaba Lucía, sonrió con un dejo de desafío. Aquí nadie cambia con palabras, solo con heridas. Quietes. Desde ese día, la vida de Camila se volvió una batalla diaria. El cuerpo dolía, las piernas temblaban, y más de una vez pensó en rendirse, pero cada vez que veía la cicatriz en su dedo, recordaba la risa de Santiago Velarde, su voz arrogante, repitiendo aquella promesa falsa. Si te atreves a entrar con ese vestido, me caso contigo ahora mismo. Esa frase se convirtió en su motor, en la herida que no quería cerrar hasta que su alma lo decidiera. Las semanas pasaron. Camila salía del trabajo y corría directo al gimnasio. A veces llegaba tan cansada que solo podía sentarse en el suelo, sudorosa, jadeando. Lucía se acercaba y le decía: «No se trata de ser la mejor, se trata de no detenerte». Y Camila, entre lágrimas, volvía a ponerse de pie. Cada gota de sudor era una puntada invisible que cosía su dignidad rota. Una noche, después del entrenamiento, Lucía le entregó un folleto arrugado. Buscan ayudante en un taller de costura. No piden experiencia. Tal vez te sirva. Camila lo tomó sin pensarlo mucho, pero al llegar a casa lo dejó sobre la mesa. No sabía coser, pero la idea se le quedó girando en la mente. En su niñez, su abuela le había enseñado a enhebrar agujas y a reparar los uniformes escolares. Recordó sus manos arrugadas, su voz dulce diciendo: «Las costuras unen lo que la vida rompe, mija». Quietes. Al día siguiente, Camila fue al taller de Isabel Cortés, una modista independiente conocida en el barrio. El lugar era pequeño, lleno de telas de colores y el suave zumbido de las máquinas. Isabel, una mujer de cabello corto y ojos de fuego tranquilo, la observó desde la puerta. «¿Sabes coser, hija?» Camila respiró hondo. «Un poco, pero puedo aprender rápido». Isabel la miró un instante y dijo: «No busco manos rápidas, busco ojos que entiendan la tela». «Quietes». Esa frase la tocó. Camila comenzó como ayudante, limpiando mesas y cortando hilos sobrantes. Pero cada día, sin que nadie lo notara, se acercaba un poco más a las máquinas, observando cómo las telas se convertían en belleza. Una tarde, una aguja se rompió y el fragmento le cortó el dedo. Sangró otra vez, justo donde tenía su vieja cicatriz. Se chupó el dedo, miró la gota roja y murmuró: «Cada puntada duele, pero todas me acercan a mí». «Quietes». Isabel la escuchó y sonrió desde su escritorio. «Entonces, tal vez sí naciste para esto». «Quietes». Y así, entre el ruido metálico y el olor a hilo quemado, Camila empezó a coser no solo vestidos, sino también la historia de su renacimiento. Los meses pasaron, y el pequeño taller de Isabel Cortés se convirtió en el refugio donde Camila Reyes encontró un nuevo ritmo para su vida. Las manos que antes sostenían bandejas, ahora acariciaban telas, midiendo, cortando, hilvanando, con una precisión que sorprendía incluso a su maestra. Isabel la observaba desde lejos, reconociendo en ella una pasión silenciosa, esa que no se enseña, solo se despierta.
Una tarde de verano, el taller estaba lleno de rollos de seda, hilos dorados y patrones extendidos sobre las mesas. Isabel hablaba por teléfono con voz contenida. Cuando colgó, suspiró hondo y dijo: «Tenemos un encargo grande, Camila. Es de la casa de Santiago Velarde». El nombre cayó como un golpe seco. El aire pareció detenerse. Camila, que estaba planchando un dobladillo, sintió como la plancha se le escapaba de las manos. La colocó sobre la mesa, tratando de disimular el temblor en los dedos. «¿Dijiste Santiago Velarde?» Isabel asintió sin notar su agitación. «Sí, necesitan acabados para su nueva colección. Pagan bien, pero hay que entregar en 2 semanas». «¿Quietes?» Camila tragó saliva. El mismo hombre que la había humillado ahora dependía, aunque fuera un poco, de su trabajo. Se acercó al maniquí y deslizó los dedos por una tela roja que descansaba doblada en la mesa. Era un tono carmesí intenso, casi idéntico al del vestido de aquella noche. Su respiración se volvió corta. Isabel notó su mirada fija y preguntó: «¿Te gusta?» Camila respondió con voz baja: «Es hermosa, pero fría. ¿Le falta alma?» «Quieteses». Durante los días siguientes, el taller se llenó de cajas marcadas con el logo de Velarde. Había patrones perfectos, cortes impecables, pero todo olía a vacío. Camila trabajaba en silencio, cosiendo durante horas, pero en su mente las imágenes se mezclaban. La risa del salón, los flashes, la promesa humillante. A veces la aguja se le escapaba y la pinchaba de nuevo en el mismo dedo. El dolor era mínimo, pero el simbolismo la hacía sonreír. «Otra puntada más», murmuraba, «otra herida que se convierte en fuerza». 7S. Isabel comenzó a confiarle más responsabilidades. Le enseñó cómo reconocer una costura mal alineada, cómo sentir la tensión del hilo con los ojos cerrados. «Cada vestido», le decía, «lleva dentro el pulso de quien lo hace. Si tus manos tiemblan, la tela también lo sabe». Camila la escuchaba en silencio, aprendiendo no solo un oficio, sino una manera de mirar la vida. Una noche, Isabel se quedó hasta tarde revisando bocetos, mientras Camila terminaba los últimos acabados de un vestido rojo profundo. La luz cálida del taller bañaba la tela con un brillo casi humano. Isabel se acercó y preguntó: «¿Por qué te concentras tanto en este diseño?» Camila levantó la vista. «Porque cada hilo es un pedazo de lo que fui y lo que ya no quiero ser». 7S. Isabel guardó silencio, comprendiendo que esa joven no solo estaba cosiendo un vestido, sino su propia redención. Cuando terminaron, Camila se quedó sola un momento. Se miró las manos, notó las pequeñas marcas, la sangre seca en la yema del dedo, y sintió una paz desconocida. Por primera vez, entendió que la belleza no nace del lujo, sino del coraje de volver a empezar. Y mientras apagaba la máquina de coser, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Crear su propio vestido, uno que no perteneciera a nadie más, uno que contara su historia con cada puntada. Esa noche, cuando el reloj marcaba casi la medianoche, el taller de Isabel Cortés estaba vacío y el aire olía a vapor de plancha y tela recién cortada. Solo quedaba Camila, inclinada sobre la mesa, observando una pieza de seda roja que brillaba bajo la luz amarilla del foco. Llevaba horas en silencio, sin música, sin distracciones, como si cada respiración fuera parte de un ritual. Acarició el tejido con la yema de los dedos, sintiendo el pulso que nacía de sus propias manos. Era el mismo color que la había marcado, pero ahora no representaba vergüenza,
representaba renacimiento. Tomó las tijeras, cortó el primer trazo y sonrió. «Este no será su vestido», murmuró, «será el mío». El sonido del metal al deslizarse por la seda resonó como una declaración de independencia. Afuera, la lluvia empezaba a caer, y cada gota golpeando las ventanas parecía acompañar el ritmo de su aguja. Camila trabajaba con una precisión casi sagrada. Cada puntada era un recuerdo transformado. La risa cruel de Santiago, el cansancio de su madre, las palabras de Lucía, la paciencia de Isabel. Todo lo que la había dolido se convertía en forma, en belleza, en fuerza. De vez en cuando se detenía, observaba su reflejo en el espejo del taller. Tenía el cabello suelto, las manos manchadas de hilo y una mirada que no había visto antes en sí misma. Allí, frente a esa imagen, repitió en voz baja: «Hoy entro en mi historia, no en tu vestido». Era más que una frase, era una consagración. En los días siguientes, el taller se llenó de actividad. Isabel recibió la confirmación de que su equipo sería invitado oficialmente al gran desfile de Santiago Velarde en el Teatro Degollado. Las noticias corrieron rápido y el barrio entero se sintió orgulloso. Para muchos era una oportunidad de ser vistos. Para Camila era el destino cerrando su círculo. Trabajó sin descanso, ayudando a Isabel con los encargos del desfile. Pero por las noches, cuando todos se iban, volvía a su propio proyecto: el vestido carmesí. Lo escondía cuidadosamente en una caja bajo la mesa, como un secreto íntimo que aún no estaba listo para ver la luz. Algunas veces, cuando el cansancio la vencía, se dormía sobre la tela y al despertar encontraba en su dedo otra pequeña herida. La miraba con ternura, consciente de que cada cicatriz le pertenecía, que todas eran parte del mismo mapa que la guiaba hacia su libertad. Una tarde, Isabel se dio cuenta del brillo distinto en los ojos de su aprendiz. «¿En qué piensas, Camila?», preguntó mientras recogía alfileres. Camila respondió sin dudar: «En el día en que ya no tema entrar a ningún salón». Isabel la miró con respeto, sin decir palabra. Sabía que algo poderoso se estaba gestando y que ninguna aguja del mundo podría detenerlo. El vestido de Santiago, aquel que debía ser el centro de su colección, estaba listo para ser entregado. Pero Camila no lo miraba con orgullo ni con rabia, solo con distancia. Para ella, ese vestido era el reflejo de un hombre que aún no había entendido que la verdadera elegancia no se cose con oro, sino con humildad. Y mientras guardaba sus herramientas al final del día, se prometió que su próxima puntada no sería para él, sino para sí misma. El día amaneció cálido y luminoso sobre Guadalajara, cuando Isabel Cortés entró al taller con un sobre dorado en la mano. «Llegaron las invitaciones oficiales», anunció con una sonrisa discreta. «Nos han pedido asistir al desfile de Santiago Velarde como parte del equipo de colaboración». Las costureras dejaron las agujas y aplaudieron emocionadas, pero Camila se quedó inmóvil, con la mirada fija en el hilo rojo que sostenía. Sentía un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla de vértigo y destino. Isabel se acercó y dejó el sobre su mesa. «Quiero que vengas conmigo», dijo con firmeza. «Te lo mereces». «Quieteses». Camila abrió lentamente la invitación. El papel era grueso, perfumado, elegante. Las letras doradas brillaban bajo la luz. Desfile de alta costura. Teatro Degollado.
el mismo lugar donde ella había soñado algún día ser vista sin que nadie la empujara a los márgenes. La ironía le dolió como una espina dulce. Esa noche, al llegar a casa, dejó la invitación sobre la mesa y encendió una vela. Su madre la observó con ternura desde el sillón. «¿Qué pasa, hija?» Camila respiró hondo. «Voy a volver al lugar donde todo empezó. Mamá». Doña Teresa bajó la mirada, temerosa. «¿Y si te lastiman otra vez?» Camila sonrió con una calma nueva. «No pueden herir lo que ya sanó». Quietes, esa madrugada, mientras el resto del barrio dormía, sacó la caja escondida bajo su cama. Dentro, su vestido carmesí esperaba, inacabado. Las telas parecían respirar bajo sus manos. A la luz de la vela, comenzó a coser el dobladillo final. Cada puntada era lenta, precisa, llena de intención. Recordó a Lucía diciéndole: «Las heridas son la tinta con que escribimos nuestra fuerza», y entendió que no había dolor perdido. Cuando terminó, se quedó observando el vestido completo. Rojo, profundo, casi vivo, con un brillo que no provenía del hilo, sino de su historia. Por primera vez en años, se permitió llorar. No por tristeza, sino por alivio. Cada lágrima caía sobre la tela como una bendición silenciosa. Luego se miró las manos. Estaban cubiertas de pequeños cortes, señales de su camino. Las acarició una por una, hasta llegar a la vieja cicatriz del dedo índice. La tocó con el pulgar y susurró: «Ya no duele». 7 eses. A la mañana siguiente, llevó el vestido al taller y lo guardó con cuidado. Isabel la vio hacerlo y comprendió que esa prenda no era parte del desfile de Velarde, sino de algo más grande. «¿Vas a usarlo tú misma?», preguntó. Camila la miró y asintió. «Sí, es mi voz». 7 ese. El día del evento se acercaba. La ciudad entera se preparaba para la noche más esperada del año. Los periódicos hablaban del regreso triunfal de Santiago Velarde, el diseñador que prometía redefinir la moda mexicana. Nadie imaginaba que su desfile también sería el escenario donde una mujer común, una costurera de barrio, se levantaría en silencio para recuperar su nombre y su dignidad. Y mientras los reflectores se alistaban para iluminar la pasarela del Teatro Degollado, en el corazón de Camila nacía la certeza de que el momento de enfrentarlo cara a cara había llegado. La noche del desfile llegó envuelta en un resplandor dorado. Guadalajara brillaba como si todas sus luces hubieran conspirado para ese instante. En el majestuoso Teatro Degollado, los autos de lujo se detenían uno tras otro frente a la alfombra roja. Los fotógrafos gritaban nombres, los flashes estallaban, y los rostros famosos se sucedían bajo el cielo de octubre. Detrás del telón, el aire estaba cargado de perfume, nervios y ego. Santiago Velarde, impecable con su traje negro de seda, sonreía para las cámaras con la seguridad del hombre que creía tenerlo todo bajo control. Pero en el fondo de su mirada había una sombra, una fatiga que ni la fama ni el éxito podían disimular. A unos metros de allí, en un camerino pequeño, Camila Reyes se observaba frente al espejo iluminado. Llevaba su vestido carmesí, ese que había nacido de sus heridas y de su fuego interior. La tela abrazaba su cuerpo como una segunda piel. Isabel estaba a su lado, ajustando los pliegues del corset con manos firmes. «¿Lista?», preguntó. Camila asintió. «No vengo a buscar venganza, vengo a cumplir una promesa». Isabel sonrió con orgullo.
Entonces, camina con la frente en alto. Hija, nadie puede robarte lo que ya conquistaste por dentro. Quietes. El murmullo del público aumentó. La música comenzó a sonar, suave al principio, luego más intensa. Santiago estaba entre bastidores revisando detalles, impaciente. ¿Dónde está el vestido principal?, gritó a su asistente. «Ya lo tienen listo, señor», respondió ella, señalando la caja de seguridad. Él respiró aliviado, sin saber que el destino se preparaba para cambiarle la historia frente a todos. El desfile comenzó. Las modelos avanzaban una a una por la pasarela de cristal, envueltas en tejidos brillantes, perfectos, calculados. Cada aplauso era para Santiago, pero él apenas los sentía. Había algo extraño en el ambiente, un presentimiento que lo incomodaba. Cuando el maestro de ceremonias anunció con voz solemne: «Y ahora, el cierre de la noche», el vestido carmesí, la joya de esta colección, el teatro entero guardó silencio. Las luces bajaron y la música cambió a un tono grave, casi ritual. Santiago dio un paso al frente, preparado para recibir el aplauso final. Pero cuando el telón lateral se abrió, no fue su modelo quien apareció. Era ella. Camila Reyes avanzó despacio, envuelta en su propio vestido, hecho con sus propias manos. Cada paso resonaba en el suelo como un latido. El público contuvo la respiración. La tela del vestido parecía moverse con vida, brillando bajo las luces como fuego líquido. Santiago sintió que el corazón se le detenía. Por un instante no entendió lo que veía, hasta que la mirada de ella lo alcanzó. Firme, serena, imposible de ignorar. Intentó reaccionar, ordenar que apagaran las luces, pero algo lo detuvo. Al mirar los pliegues del vestido, reconoció su propio estilo, y sin embargo, era distinto, más puro, más humano. Fue entonces cuando lo comprendió. Aquella costura, aquella técnica, solo podía ser obra de ella. La vergüenza lo golpeó con la fuerza de una ola. Todo el teatro permanecía en silencio, fascinado por la mujer que caminaba con la dignidad de quien ya no teme ser vista. Y cuando Camila llegó al final de la pasarela, el silencio se rompió. Primero un aplauso, luego otro, hasta que la sala entera se levantó. No aplaudían a Santiago Velarde. Aplaudían a la mujer que había cosido su propia libertad. El sonido de los aplausos aún flotaba en el aire cuando Santiago Velarde dio un paso hacia adelante, tratando de mantener la compostura. Los flashes lo cegaban, las cámaras lo buscaban, esperando su reacción. Su sonrisa ensayada tembló. En el fondo, algo en su pecho se quebró al ver a Camila Reyes de pie sobre la pasarela, majestuosa y silenciosa, con el mismo vestido que él había usado una vez para destruirla. Pero ahora ese vestido no era suyo, era un símbolo de lo que jamás pudo comprar. Dignidad. El presentador, confundido, intentó llenar el silencio. Y con ustedes, el cierre más inesperado de la noche. El público estalló en vítores, creyendo que era parte del espectáculo. Santiago respiró hondo y caminó hacia el escenario, los ojos fijos en ella. Cada paso era una batalla entre su orgullo y su vergüenza. Cuando se detuvo frente a Camila, la música cesó. «¿Qué haces aquí?», murmuró con la voz tensa, apenas audible. Camila no respondió de inmediato. Lo miró con calma, con esa serenidad que solo tienen los que ya sobrevivieron a la humillación. «Cumplo una promesa», dijo al fin. Su voz no era de desafío, sino de verdad. Santiago intentó sonreír. «Ese vestido no es parte de mi colección.
Quietes. Lo sé, respondió ella sin bajar la mirada. Por eso brilla. 7S. Un murmullo recorrió el público. Los periodistas se acercaban, los celulares grababan. La tensión podía cortarse con un hilo. Santiago alzó la voz, desesperado por retomar el control. Señores y señoras, les presento una pieza única de colaboración. Pero su tono lo traicionó. Nadie le creyó. Camila seguía allí, inmóvil, como una estatua viva del silencio que vence al ruido. Una mujer del público gritó: ¿Quién es ella? Otra respondió: Dicen que trabajaba limpiando en su hotel. El murmullo creció, los rostros se giraron hacia Santiago, y por primera vez en su carrera no supo qué decir. Camila dio un paso adelante, y en ese gesto sencillo todo cambió. Yo no vine a humillarte, Santiago, dijo con voz firme. Vine a demostrarme que puedo entrar en este vestido sin pedir permiso. El silencio volvió a caer sobre el teatro, pesado y hermoso. La mirada de ella no era de odio, era de libertad. Santiago tragó saliva. El orgullo se le disolvía entre los dedos. Intentó hablar, pero solo consiguió un susurro. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? 7S. Porque el silencio también puede gritar, respondió Camila. Las cámaras capturaron ese instante exacto. El rostro de un hombre enfrentado a su propio espejo y el de una mujer que ya no necesitaba demostrar nada. Los aplausos regresaron, pero esta vez no sonaban como una celebración de moda, sino como una absolución colectiva. Cada palmada era un reconocimiento a la fuerza invisible de quien se levanta sin odio. Santiago bajó la cabeza. Por un momento, todo el brillo, el dinero y la fama se disolvieron, dejándolo solo con la verdad más dura. El vestido que había creado para humillar a una mujer se había convertido en el símbolo de su propia derrota. Camila, sin decir más, dio media vuelta y caminó hacia la salida. La tela del vestido carmesí se movía detrás de ella como una llama que lo consumía todo. Y mientras desaparecía entre las luces, el eco de sus pasos parecía decirle que no todo lo roto se pierde. A veces, lo roto es lo que enseña a brillar. Cuando la puerta del Teatro de Gollado se cerró tras Camila Reyes, el ruido de los aplausos quedó atrás, pero el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ovación. Santiago Velarde permaneció inmóvil en el escenario, rodeado de luces, flashes y miradas. Los invitados, los periodistas, los modelos, todos lo observaban, esperando una reacción que no llegaba. Sentía cómo el aire le pesaba en los pulmones. Por primera vez en años, no tenía guión, no tenía poder, no tenía palabras. La asistente se le acercó con el rostro pálido. «Señor, seguimos con la rueda de prensa». Santiago apenas la escuchó. El eco de la voz de Camila le martillaba en la cabeza. El silencio también puede gritar. La frase lo atravesó como una aguja invisible. Levantó la vista y vio a la multitud dispersarse lentamente, murmurando. Sabía que, al amanecer, los titulares no hablarían de su éxito, sino de la mujer del vestido carmesí. Esa noche, en su departamento de cristal con vista a la ciudad, Santiago se sirvió un vaso de whisky, pero el licor le supo amargo. Frente a él, los recortes de prensa y los bocetos de su colección parecían burlarse de su perfección vacía. En la televisión, los noticieros repetían la escena. Camila avanzando con paso firme, la tela roja ondeando, el público de pie. Cambió de canal, pero todas las cadenas mostraban lo mismo.
En un gesto de impotencia, apagó el televisor y lanzó el vaso contra la pared. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación, y en ese instante entendió que lo que se quebraba no era el vaso, sino la máscara que había usado durante años. Caminó hasta su estudio. Los maniquíes alineados parecían juzgarlo en silencio. Pasó la mano por una de las telas y, sin saber por qué, recordó el rostro de Camila cuando ella trabajaba en el hotel, aquella mirada que mezclaba cansancio y dignidad. Entonces lo comprendió. Ella nunca fue un error visual, como él había dicho con desprecio. Ella era la parte de humanidad que él había decidido olvidar. El remordimiento lo ahogó. Tomó uno de sus bocetos y lo rompió por la mitad. Después otro y otro más. Las hojas cayeron como copos de nieve triste sobre el suelo. Se sentó en el piso, hundió el rostro entre las manos y sintió que algo dentro de él se abría. No era derrota, era una grieta nueva por donde entraba el aire fresco de la verdad. Al amanecer, salió sin escoltas, sin traje, sin gafas oscuras. Caminó por las calles de Guadalajara mientras los primeros rayos del sol encendían los muros color ocre. Por primera vez en mucho tiempo, nadie lo reconoció, y eso lo hizo sonreír. Se detuvo frente a una tienda de telas. A través del cristal, una costurera mayor cosía con paciencia. El olor a hilo y café le golpeó la memoria. Entró sin pensarlo. La mujer levantó la vista. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Santiago respiró hondo y respondió con voz baja. Solo quiero recordar cómo huele el trabajo cuando no hay cámaras. Aquella mañana, entre hilos, agujas y el murmullo del barrio despertando, Santiago Velarde comprendió que su verdadera redención no nacería de un titular, sino de aprender, con humildad, a coser otra vez, esta vez, su propia alma. Pasaron los meses, y la ciudad de Guadalajara siguió su curso, pero el nombre de Santiago Velarde comenzó a desvanecerse de los titulares. Las marcas que antes lo buscaban empezaron a llamarlo con menos frecuencia. Los patrocinadores se alejaron sin ruido, y las luces que antes lo cegaban ahora se apagaban una a una. Sin embargo, por primera vez en su vida, Santiago no sintió miedo. En el silencio de su estudio vacío, comprendió que el ruido del éxito había sido su peor enemigo. Ahora dedicaba sus días a caminar entre los barrios donde nadie sabía su nombre. Visitaba talleres humildes, hablaba con aprendices, ofrecía consejos sin cámaras ni micrófonos. No cobraba, no posaba, solo observaba. A veces se quedaba largo rato mirando las manos de las costureras jóvenes, tan parecidas a las de Camila, firmes, heridas, llenas de vida. En esos momentos sentía una punzada de vergüenza y gratitud mezcladas. Había pasado de creer que la moda era poder a entender que la moda era respeto. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de chicas cómo ajustar un patrón, una mujer se acercó. Era Isabel Cortés, con su elegancia tranquila y su mirada sabia. «Vaya sorpresa, ¿Santiago?», dijo cruzando los brazos. «De todos los lugares donde podía encontrarte, no esperaba verte aquí». Él sonrió con humildad. «Antes diseñaba vestidos para ser admirado. Ahora quiero enseñar a quienes los hacen». Isabel lo observó con atención. Camila, no quiere verte», dijo con suavidad. «Y lo entiendo». Santiago bajó la cabeza. «No pretendo que me perdone. Solo quiero decir lo que nunca tuve el valor de decir. Gracias». «Quiétese». Isabel guardó silencio unos segundos.
Luego dejó un papel doblado sobre la mesa. Mañana, a las 6, habrá una exposición de jóvenes diseñadores. Ella estará ahí, ayudando a sus alumnas. No sé si querrá escucharte, pero si aún tienes algo que decir, esa es tu oportunidad. 7S. Santiago asintió sin hablar. Esa noche no durmió. Abrió una libreta vieja donde guardaba sus primeros bocetos y comenzó a escribir una carta. No era una disculpa vacía, sino una confesión. Te humillé para sentirme poderoso, pero tú me mostraste el valor de lo simple. Hoy entiendo que el talento sin alma no vale nada. No busco perdón, solo una mirada limpia que cierre el ciclo que yo abrí con soberbia. Cuando el amanecer tiñó el cielo de naranja, Santiago guardó la carta en su chaqueta. Se miró en el espejo por última vez, sin corbata, sin vanidad. El hombre que lo observaba ya no era el diseñador de portada, sino alguien dispuesto a mirar su vergüenza de frente. Y mientras el sol se alzaba sobre los techos de Guadalajara, Santiago Velarde caminó hacia la exposición donde el destino lo esperaba, no con fama ni gloria, sino con la esperanza silenciosa de que las palabras honestas aún podían coser lo que el orgullo había roto. El atardecer bañaba de luz dorada el patio del Centro Cultural de Guadalajara. Los stands de la exposición estaban decorados con telas de colores, bocetos colgando como banderas y el murmullo entusiasta de jóvenes diseñadores que mostraban sus primeras creaciones. En medio del bullicio, Camila Reyes ajustaba el maniquí de una de sus alumnas. Su rostro reflejaba serenidad. Los años de lucha habían dejado huellas en sus manos, pero no en su espíritu. Era otra mujer, una que había aprendido que la verdadera elegancia nace del trabajo y la dignidad. De pronto, un silencio suave recorrió el lugar. Alguien había entrado por la puerta principal. Santiago Velarde avanzaba despacio, vestido con sencillez, sin los brillos de antaño. Llevaba en la mano un sobre doblado y en los ojos una mezcla de nervios y respeto. Cuando la vio, se detuvo. No era la misma joven que había conocido, era una maestra rodeada de luz. «Camila», susurró, acercándose con cautela. Ella lo miró sin sorpresa, sin rencor. «No estás en un desfile, Santiago», dijo con calma. «Aquí no hay cámaras, solo trabajo». Él asintió, tragando la emoción que lo ahogaba. «Lo sé, solo quería darte esto». Extendió el sobre. «No tienes que leerlo ahora, pero necesitaba verte y decirlo mirándote a los ojos. Me equivoqué». La voz se le quebró, y por primera vez su orgullo no lo sostuvo. Camila tomó la carta, la sostuvo unos segundos y respondió con suavidad. «El perdón no se pide, se demuestra». 7 eses. El murmullo del público volvió a llenar el aire. Santiago dio un paso atrás y sonrió apenas. «Entonces permíteme empezar hoy». 7 eses. El murmullo del público se diluyó entre los acordes suaves de una guitarra que sonaba al fondo. Camila guardó la carta en el bolsillo de su delantal y volvió a su mesa de trabajo, donde una de sus alumnas la esperaba con un vestido a medio coser. «¿Le ayudas con el dobladillo, maestra?», preguntó la joven con timidez. Camila sonrió. «Claro, hija. El secreto está en no apurarse. Cada puntada debe respirar contigo». «Quietes». Santiago observaba desde unos metros, sin interrumpir, con las manos cruzadas y la mirada humilde. Había pasado gran parte de su vida enseñando a posar, no a crear, y ver a Camila guiando a otras mujeres le reveló una belleza que nunca había entendido.
la del servicio silencioso. Las luces del atardecer entraban por las ventanas altas del recinto, bañando todo con un tono ámbar, casi sagrado. Camila levantó la vista un instante y lo encontró mirándola. No hubo palabras, solo un gesto leve de cabeza, un reconocimiento tranquilo entre dos personas que por fin se comprendían. Santiago se acercó, dejó una caja de tela sobre la mesa y dijo en voz baja: «Para tus alumnas, para que nunca les falte hilo». Ella lo miró con gratitud contenida. «Gracias», respondió, sin añadir nada más. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. No había cámaras, ni desfiles, ni aplausos. Solo el sonido de las agujas atravesando la tela, el olor a hilo nuevo y la certeza de que, a veces, la paz llega cuando uno deja de defender su orgullo y empieza a coser desde el corazón. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados cuando Camila salió del centro cultural. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. La ciudad respiraba con calma. Caminó despacio por las calles empedradas, dejando que el viento jugara con los mechones sueltos de su cabello. En sus manos llevaba una pequeña caja con retazos de tela que Santiago había donado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso en el corazón. Lo miró todo con gratitud. Los niños corriendo, las luces encendiéndose una a una, el rumor lejano de una guitarra. Pensó en todo lo que había vivido. La humillación, el esfuerzo, la costura paciente, el perdón. Sonrió al recordar su primer día en el gimnasio, sus dedos temblorosos frente a la máquina de coser, la primera vez que dijo promesa. Había cumplido su palabra, pero sin destruir a nadie. La dignidad, comprendió, no necesita gritar, basta con mantenerse de pie. Antes de cruzar la calle, levantó la vista al cielo y susurró: «No fue venganza, fue libertad». Detrás de ella, Santiago la observaba desde lejos, sabiendo que su redención no estaba en ser perdonado, sino en cambiar. Esta historia nos recuerda que todos llevamos una herida que puede transformarse en fuerza si tenemos el valor de mirarla sin miedo. Nadie puede humillar a quien se conoce y se respeta. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Camila, ¿elegirías perdonar o seguir guardando el rencor? Si esta historia tocó tu corazón, deja tú. Comenta lo que sentiste y comparte este video para que más personas recuerden que la dignidad no se pide, se demuestra. Suscríbete y acompáñanos en la próxima historia que, como esta, habla de heridas que se convierten en alas.